Mi nombre es Evelio, es un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Le doy las gracias a Hamid por compartir el púlpito conmigo. Esta mañana la lectura va a ser de Génesis y el enfoque es en capítulo 18, en los versículos 16 al 19. Pero para el contexto voy a empezar desde el versículo 1. Entonces voy a empezar desde el versículo 1, pero el enfoque va a ser en los versículos 16 al 19. Dice la palabra del Señor. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, dijo: Mi Señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, les ruego que no me pase de largo. Haré que les traiga un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego pondrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sienten mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: Date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, le respondió. Dentro de 1 año volveré a verte, dijo uno de ellos. Y para entonces tu esposa, Sara, tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas de qué hablaba. Abraham y Sara eran bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida a mi esposo y es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó: sí, te reíste. Ahora el versículo 16. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección de Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor estaba pensando: ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos has traído aquí en esta mañana. Pedimos, oh Señor, que en estos momentos no haya distracción. Dios, que estemos enfocados en ti por el poder de tu Espíritu Santo, que guíe nuestros corazones a oír tu palabra y a recibirla, y que nos transforme, que nos cambie más y más acerca de la imagen de tu Hijo Jesucristo. Damos gracias, oh Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Esta mañana estamos hablando de la comunidad, pero no simplemente la comunidad, pero la comunidad de bendición. Como nosotros somos llamados a ser una bendición. La idea de la comunidad está a nuestro alrededor. Vivimos en comunidades, nuestras casas son una comunidad, nuestros vecindarios
son una comunidad. Nuestras ciudades son comunidades. Hasta nuestras relaciones, formamos comunidades dentro de nuestras relaciones. Y Dios nos creó para ser una comunidad, primero con Él y también entre nosotros. Ahora, todas las comunidades no son iguales. Las diferencias pueden depender de dónde se encuentran las comunidades, de sus culturas, de la etnia, de las creencias. Las comunidades se comportan diferentemente debido a su cultura e identidades, mientras que crecen y se transforman. Pero hay algo muy importante de pensar como cristianos. Como seguidores de Jesús tenemos una cultura y una identidad que nos ha sido dada en la palabra de Dios y formada en nosotros por el poder del Espíritu Santo, en el llamado y la elección de Dios. Es algo que vemos en las Escrituras desde el principio de la creación. Entonces hoy veremos como cristianos, seguidores de Jesús, las personas que guardan el camino de Dios, debemos ser una comunidad de bendición. Primeramente, tenemos que ver que somos creados para bendición. Lo voy a repetir, nosotros somos creados para bendición. Primero, recordemos que fuimos creados para la bendición. Y ahora en nuestra escritura de hoy vemos que Dios dice en el versículo 18 de nuestro pasaje, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Dios ha elegido a Abraham para que sea una bendición y para crear una comunidad misional, una comunidad misionera de aquellos que bendicen. Y lo veremos entre unos momentos, pero ahora veremos que Abraham fue primero bendecido y que toda la creación fue bendecida primeramente por Dios. El decreto de Dios para que Abraham sea una bendición para todas las naciones es la misión constante de Dios, bendiciendo a aquellos que Él ha creado y llamado. Lo vemos desde el principio. En Génesis, el primer capítulo, los versículos 27 y 28. Y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Primero, vamos a fijarnos. Vamos a ver qué increíble es que fuimos creados a la imagen de Dios. Fuimos creados para reflejar y tener comunión con Dios. Fuimos creados para reflejarlo en nuestros pensamientos, en nuestro ser, en nuestra autoridad sobre la tierra, en la forma en que nos tratamos unos a otros, en la forma que somos una comunidad y en la forma en que nos amamos. Desde el principio somos hechos en la imagen de Dios. Y no creo que nos damos cuenta de eso suficientemente. Mírate a ti mismo y mira a tu vecino en estos momentos. A la persona que está sentada al lado de ti. Esa persona, Dios la creó. Dios te ha creado a ti, a su propia imagen. Tienes un valor que Dios te ha dado naturalmente por ser su creación. Todos los que están aquí reflejan la imagen de Dios. Eso en sí mismo es una bendición. Es completamente maravillosa que podamos reflejar a Dios eterno del universo de cualquier manera. Pero mejor todavía que somos creados de tal manera que podemos tener una relación con Él. Pero entonces miremos lo que dice el versículo 8. Al comienzo de este versículo, la primera cosa que dice: y Dios los bendijo. No solo fuiste creado para ser una bendición, sino que fuiste creado para ser bendecido. Puede ser difícil de creer cuando uno piensa en el mundo que nosotros vivimos en estos momentos, todo lo que sucede a nuestro alrededor.
no siempre parece como una bendición. Si vemos al noticiero constantemente, estamos en la pandemia todavía. Esta semana, si pones cualquier canal y ves la prensa o ves el noticiero, no se parece que el mundo está bendecido. Pero la verdad es que el Señor, Dios, está en control. Dios creó todo lo bueno y eso nos incluye a nosotros. Y lo primero que hace después de la creación de la humanidad es bendecir. Nuestro Dios es un Dios de bendición y nos creó para ser bendecidos. Pero mira cómo se ve esa bendición. Seguimos leyendo y vemos que Él dice, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométenla. ¿A qué? A todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Dios te creó para bendecirte. Él te creó para tener una relación contigo, para guiarte y para continuar su misión a través de nosotros. Ahora, no quiero que nadie me malinterprete, porque cuando empezamos a hablar mucho de bendición y que Dios nos quiere bendecir, naturalmente hay algunas ideologías que son evangelios falsos. No quiero que esto suene como lo que predican en otros lugares o en muchos lugares hoy, que dice que Dios solo quiere que tú seas rico. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Que Dios quiera bendecirnos no significa que Dios quiera que seamos ricos financieramente, que nunca nos vamos a enfermar o que nunca sufriremos de ninguna manera. El problema es que algunos leen correctamente que Dios quiere bendecirnos, pero entonces remueven la definición bíblica de lo que es la bendición y ponen una definición mundana, una definición personal en el contexto bíblico. Dios absolutamente quiere bendecirnos, pero quiere bendecirnos con lo mejor de acuerdo al estándar supremo, que es el de Él. Dios no aplica el estándar del mundo roto y en pecado. Él aplica el estándar perfecto, recto y justo. Y así es como quiere bendecirnos. Cuando miramos los versículos 29 y 30 de Génesis 1, nos dice que Dios dio toda buena provisión. Le dio todo lo que necesitaban. Solo necesitaban seguirlo y obedecerlo. Eso es lo que pide Dios. Él nos crea y nos llama a tener relación con Él. Y Él pide que nosotros estemos con Él. Que vayamos a obedecer lo que Él nos dice que es correcto. Y no nosotros decir, yo tengo mi propia idea. Y eso muchas veces es lo que sucede. Nosotros sabemos lo que es correcto, pero entonces pensamos, bueno, yo creo que yo lo puedo hacer mejor. Yo tengo una idea cómo yo voy a vivir mi vida. Y vamos a ver si Dios se pone en camino con eso. Y ahí es a donde empezamos a fallar. Ahora alguien puede discutir que eso fue antes, todo era perfecto en ese entonces, pero ahora estamos viviendo en un mundo lleno de pecado, que Dios está molesto, que Dios está bravo y que las bendiciones que estaban allí al principio simplemente ya no están. Y ahí es a donde yo no estaría de acuerdo y los dirijo otra vez a la Biblia y afirmo que Dios todavía nos ama y todavía quiere bendecirnos. Miren a Jeremías 29:11. Yo sé que ya por mencionar esa escritura ya muchos los conocen. Jeremías 29:11, uno de los versículos más famosos, mal entendidos y mal aplicados de todas las escrituras, especialmente hoy en día. Ahora tenemos que entender el contexto. Aquí no es un mensaje de salud, porque dice que Dios tiene un plan y un futuro. Pero muchas personas leen ese versículo y dicen, bueno, eso es para darme riqueza, eso es para darme salud, eso es para mejorarme de la manera que yo pienso.
tenemos que entender el contexto. Y aquí no es un mensaje de salud y riqueza para usted y para mí. El contexto aquí es que el pueblo de Dios ha sido desobediente y Dios los ha exiliado por 70 años. Si lees todo el capítulo, y recomiendo que lo hagan, cuando leemos la Biblia no podemos escoger un versículo y decir, bueno, vamos a leer este versículo y lo que diga es lo que es. Pero tenemos que leer la Biblia en su contexto y entenderla. Y entonces, si vemos al versículo 14, Dios promete restaurarlos, reunirlos y traerlos de regreso de donde Él los envió al exilio. Entonces Dios los está castigando y exiliándolos por su pecado e idolatría. Pero en medio de todo esto dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes para bienestar y no de calamidad, y a fin de darles un futuro y una esperanza. El problema es que las personas paran de leer después de ese versículo. Necesitamos seguir leyendo la Biblia. Necesitamos seguir leyendo los versículos después de los versículos que nos agradan y después de los versículos que no nos agradan. Así que el versículo 2 y 13 dicen, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Incluso después de que hemos pecado y hemos roto el pacto con Dios y la comunidad, Dios todavía nos ama y nos quiere bendecir. Dios todavía te quiere bendecir. Dios todavía te está llamando a una relación con Él. Dios todavía te está llamando a ser parte de una comunidad. Él absolutamente tiene un plan para ti, absolutamente tiene un plan que es bueno y un plan que es para un futuro y una esperanza. Pero todas esas cosas descansan en Él. No es nuestra idea o nuestra visión personal de lo que es bueno. Todo esto se basa en el buen carácter de Dios, porque Dios realmente es bueno. Es el bien supremo y quiere bendecirnos. Fuimos creados para ser bendecidos y para ser una bendición. Y el Salmo 34:8 nos dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Dios es bueno y quiere ser bueno hacia nosotros. Pero somos creados para la bendición, pero también estamos bendecidos con propósito. Hace muchos años yo era maestro de la escuela primaria y yo me acuerdo de un día que se iba a celebrar el cumpleaños de uno de los estudiantes. Entonces los padres del estudiante vinieron a la escuela y trajeron un pastel, varios pasteles para la clase entera y unos regalos para él, pero también trajeron algunos regalitos para todos los estudiantes de la clase. Ahora, cuando se empezó a celebrar y empezamos a repartir todos los regalitos a todos los otros estudiantes, el estudiante que se le estaba celebrando el cumpleaños se puso celoso y dijo que no, que era el cumpleaños de él y todos los regalos eran para él. Mas eran unas bolsitas pequeñitas con un juguetico barato y algunos caramelos. No comparaba nada con los regalos que le habían traído para él y seguro que iba a recibir en la casa también. Pero él se enojó, estaba celoso y quería guardar todas las bendiciones para él. Y muchas veces, como esos niños de escuela primaria, nosotros, sin darnos cuenta, queremos guardar todas las bendiciones, no queremos compartir. Y necesitamos realizar que Dios nos ha bendecido para ser una bendición. Y Él nos ha bendecido con un propósito. Y ese primer propósito nos dirige hacia Él. Dios nos ha llamado a compartir su bendición. Él nos ha creado para ser bendecidos, pero también nos ha creado para ser una bendición. Nos ha bendecido con un propósito divino. Piensen eso un momentico.
Dios los ha creado y bendecido con un propósito divino. Primeramente es para amarlo a Él, honrarlo y glorificarlo, y entonces crear una comunidad misionera que haga lo mismo. Observe lo que dice el versículo 19 de Génesis 18. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. La promesa de ser el padre de una gran nación, que Abraham sea bendecido, no es para que él solo tenga esa bendición para él mismo, sino que su propósito es bendecir a otros. Y la forma en que lo hace es dirigir a las personas hacia Dios y hacer que sigan el camino del Señor. Nosotros como cristianos somos los que Dios ha llamado a guardar el camino. También estamos llamados continuamente a una relación más profunda con Dios y a su misión. Este fue el llamado de Dios desde la creación y continúa siendo su llamado hoy. Dios afirma esto a través de todas las Escrituras. Constantemente llama a su pueblo a que vuelva a Él y les indica que vivan en luz de la fe y los preceptos que Él le ha dado. En Deuteronomio 6, después de reafirmar los 10 mandamientos, Moisés le recuerda al pueblo que mientras que sigan sus estatutos, se multiplicarán grandemente. Y les dice que esto debe ser parte de su vida diaria. En todos deben recordar a Dios y recordar cómo Él los bendijo y los instruyó. El gran propósito del pueblo de Dios, el gran llamado y su bendición es conocerlo y proclamarlo. Lo voy a decir otra vez. El gran llamado es conocerlo y proclamarlo. Porque nosotros le pertenecemos. Él nos ha creado y nos reclama como suyos. Él nos da un propósito y el propósito no ha cambiado. Mire, les voy a dirigir al Nuevo Testamento. Mire lo que Dios expresa, que es la responsabilidad de Abraham en el versículo 19, es el mandamiento de Jesús para nosotros en el Nuevo Testamento al fin del Evangelio de Mateo. Capítulo 28 del 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y haciendo ¿qué? Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. La misma cosa. Tener una relación con Dios, crear una comunidad y dirigir a otros a amar y a conocer a Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su misión de crear un pueblo propio y bendecirlo no ha cambiado. Hoy caminamos en la luz de esa misión. Hoy mientras se miran unos a otros y consideran que donde quieran que estén son la comunidad de Cristo, necesitan saber que tienen un propósito divino de bendecir al mundo que les rodea, y la primera manera en que los bendicen es a través del mensaje de la salvación de Dios, a través del Evangelio, comunicándolo efectivamente a todos los que quieren escucharlo y viviendo en la luz de ello. Porque es la verdad. Si proclamamos un mensaje que no reflejamos, entonces demostramos que verdaderamente no lo creemos y que no funciona. Si comunicamos al mundo un mensaje que decimos que tiene el poder de dar vida eterna, pero nuestras propias vidas no la reflejan, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos proclamando un mensaje vacío, pero también vivimos en oposición a nuestro llamado, porque no estamos realmente bendiciendo a nadie, sino quitando la bendición, porque los estamos alejando de la verdad más bella que van a conocer. Tenemos un gran propósito y un propósito divino. No se trata simplemente de decirle a las personas que Dios lo ama, sino que entiendan por qué y cómo, que a pesar de que vivimos en un mundo pecaminoso y quebrantado,
que aunque nosotros mismos somos pecadores y no hacemos lo que debemos hacer, Dios nos mira con una divina gracia y misericordia y ofrece a su Hijo como nuestro sacrificio. Y nos da su justicia para que tengamos la perfecta comunión con Dios y la tengamos eternamente. Es la verdadera bendición de esperanza y de vida. Todo se enfoca en el Evangelio. Sin Jesús, nada importa, nada tiene valor. Pero nosotros, Dios nos ha dado un valor y ha reclamado ese valor en la sangre de su Hijo unigénito. Y eso es para cada persona que oiga el Evangelio y reciba el Evangelio y diga sí al Señor. Y entonces vemos que al acercarnos a Dios y a proclamar el mensaje del Evangelio, al caminar en esta jornada, caminamos en misión. Es una comunidad en misión. Estamos caminando juntos para la gloria de Dios. Y así tenemos la bendición de bendecir a otros. Al comienzo de este pasaje, Abraham es visitado por 3 desconocidos. Y él tiene suficiente discernimiento para reconocer que en esta es la misma presencia de Dios. Dios es el que lo ha visitado. Entonces los invita a entrar y les prepara algo de comer y se le confirma la promesa de que será padre de una gran nación, comenzando por tener un hijo que nunca pensó que sería posible. Y vemos que su esposa Sara se ríe. Ella dice, ¿cómo a mi edad yo voy a tener un hijo? Y como mi esposo, que ya está viejo, va a tener un hijo y va a comenzar y va a empezar a estas alturas. Pero luego, después de esta interacción, Dios expresa su plan de juicio, y eso es lo que viene después de la lectura que nosotros leemos hoy. Después del versículo 19, del 20 hasta el 33, vemos que Abraham está suplicando, esencialmente negociando con Dios para las personas justas de Sodoma. Y entonces, en versículo 20 dice, entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. Y entonces como muchos sabemos la historia, va a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero en esos 10 versículos vemos que Abraham empieza a suplicar y empieza a decir, pero ¿y si hay 50 personas justas? ¿Todavía la vas a destruir? Dice, bueno, si me encuentras 50, no lo destruyo. Bueno, y sigue como negociando y bajando el número. Bueno, ¿y si hay 40? No, ¿y si hay 30? ¿20? No, ¿y 10? Entonces dice, si me encuentras 10, fíjate Abraham, si me encuentras 10, entonces no los destruyo. Bueno, ya sabemos que la destruyó, sabemos que Abraham no pudo encontrar 10 personas. Era uno y su familia, que eran 4 y solamente 3 salieron. Pero Abraham buscó ser una bendición y hablar en nombre de los demás. Abraham sabía que tenía un propósito de Dios y hasta con Dios mismo habló con él a pedir para la vida de los otros. En Génesis 18:32, como estamos hablando de parte de otros y siendo una bendición para ellos. ¿Cómo estamos hablando de parte de otros y siendo una bendición para ellos? ¿Estamos bendiciendo a otros en oración? ¿Estamos llevando a otros ante Dios y suplicando por sus vidas?
Es una probabilidad que conocemos más personas que no son cristianos de los que son creyentes. Y si realmente creemos la verdad de la Biblia, del Evangelio, sabemos que están perdidos sin Jesús. ¿Estamos viniendo a Dios de su parte? La diferencia es que Abraham estaba suplicando por el bien de los justos. Fíjate, Abraham no dijo, por favor, no haga semejante cosa. Él dijo, bueno, y se encuentra tantos justos. Y tuvo que seguir bajando el número. Él estaba suplicando por el bien de los justos. Nosotros necesitamos suplicar por el bien de los injustos para conocer a Jesús, porque Él es el único que los puede salvar. La salvación viene a través solamente de Jesús. Mira lo que Jesús nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, 44 y 45. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre, que está en el cielo. No solo es la instrucción de Jesús, pero también su ejemplo. Porque ¿qué dice Él en la cruz cuando está muriendo de sus enemigos? Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Tenemos un llamado y una responsabilidad. Estamos bendecidos para bendecir a otros. Y no solamente las personas que nos agradan, pero las personas que nunca nosotros hubiéramos pensado tener como amistades. Abraham es un gran ejemplo, pero su ejemplo apunta hacia el ejemplo mejor sobre todo, que es Jesús. Porque en Cristo vemos el gran ejemplo que no tiene fallo y que nos guía a través del Espíritu Santo. Al pensar en la bendición, estamos bendiciendo a las personas que nos rodean con nuestras actitudes, nuestras palabras y acciones. Hemos pensado en eso, en la manera que nos comportamos, en la manera que hablamos con otros, en la manera que hablamos de otros. ¿Los estamos bendiciendo? Mira lo que Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 4. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre una multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Cómo estamos expresando esto en nuestra vida diaria? Porque esto no solo es algo que se practica los domingos. Esto es algo de todos los días. En nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, con amistades y familia, en cualquier lugar. Dios nos ha bendecido para bendecir a otros y nos ha dado a cada uno de nosotros un llamado o un don específico para hacerlo. Ahora muchas personas dicen, bueno, yo no sé lo que yo puedo hacer. Dios te ha creado único y específicamente y te ha llamado. Y puede ser de una relación, de una conversación, puede ser algún talento que Él te ha dado, pero Él te está llamando para atraer y para crear una comunidad. ¿Cómo estamos siendo buenos administradores de lo que Dios nos ha dado? No comete el error de pensar que solo puedes bendecir a alguien si entra por las puertas de una iglesia. Este es absolutamente un lugar de bendición y un lugar donde pueden empezar y establecer nuevas relaciones y aprender y crecer en su fe. Pero Dios no te está diciendo que esperes hasta que alguien entre por esas puertas para hacer una bendición, sino más probable te está llamando a hacer una bendición en sus vidas para hacerlo pasar por esas puertas. Vivimos de esta manera gracias a las abundantes bendiciones que hemos recibido, porque somos herederos de la promesa, no por Abraham, sino por Jesús,
Eso es lo que vemos en Gálatas 3:29. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Somos quienes somos debido a la promesa eterna que tenemos a través del unigénito Hijo de Dios. Él es nuestra bendición, nosotros somos su comunidad y estamos llamados a caminar en su misión. Nunca se olviden que son una bendición y Dios continúa esa bendición a través de nosotros todos los días de nuestras vidas para la gloria de Dios. Oremos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias. Dios, porque tú nos bendices en manera que nosotros ni nos damos cuenta, oh Señor. Tú estás con nosotros, tú nos guardas, tú nos guías, tú nos amas. Dios, ayúdanos a pensar claramente de las relaciones que tenemos. Dios, de las comunidades que estamos formando, que sean comunidades que están centradas en el Evangelio. Dios, que tengamos relaciones a donde el enfoque de nosotros es pensar cómo podemos bendecir a las personas alrededor de nosotros. Dios, ayúdanos a ver tu gloria y a ver nuestro propósito en la misión que tú nos has dado. Y gracias por enseñarnos que a través de tu palabra, Dios, tu misión no ha cambiado. Desde el principio nos creaste para bendecirnos y llamarnos a bendecir a otros. Guíanos y guárdanos, oh Señor, para cumplir nuestro deber de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.